Dios nos permite hoy gozar de esa luz que podemos contemplar, de ese nuevo día que el Señor nos permite hoy vivir. Y es un regalo del cielo, es un don de Dios, porque es Dios mismo el que nos abre la puerta de su bendición. Es Dios mismo el que nos permite entrar en un camino nuevo y especialmente vivir un proceso nuevo, que es el proceso de la conversión y que debe acompañarnos en todos los momentos de nuestra vida. Llama mucho la atención cómo el apóstol Santiago nos sigue hablando de la prueba. Ayer veíamos cómo Dios permite la prueba, pero es el maligno el que está ahí detrás, poniéndonos la tentación a ver si caemos, a ver si seguimos sus ideas, a ver si nos dejamos seducir por las cosas que Él nos ofrece. Y es un tema bastante fuerte, muy delicado, porque el enemigo definitivamente nunca duerme. Está trabajando todos los días a ver cómo nos desvía del camino correcto. Todos los días está mirando cómo nos hace tropezar, cómo nos hace caer, cómo nos lleva por otros caminos. Todos los días. Y nunca duerme. Jamás duerme. Entonces, encontramos esa realidad en nuestra vida. Que el tema de la tentación siempre nos ha acompañado y nos acompañará. Que va a ser una de las cosas constantes, las tentaciones. Puede uno llegar a los 80 años, a los 90 años y allá llegarán tentaciones, aún en esa edad y con todas las limitaciones que eso implica, pero aún ahí llegarán tentaciones, aún ahí, con 80 años, con 90 años, llegarán tentaciones. Y el mismo hecho de desesperarse, por ejemplo, en medio de la enfermedad o de la vejez, el mismo hecho de que uno llegue a pensar en cosas que no son, como el tema de la eutanasia, y a última hora perderlo todo, y que en la puerta del horno se queme el mejor pan. Esa es una tentación. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Tentaciones siempre van a llegar. Siempre. Ahora, cuando dice el apóstol Santiago, bienaventurado el hombre que aguanta la prueba. Bienaventurado. Como decíamos ayer, ante una situación, tenemos la posibilidad de escoger. Y les ponía el ejemplo, que si alguien se encuentra una billetera con 1.000.000 de pesos adentro, pero ahí está la cédula y usted ya sabe de quién es esa billetera, de quién es ese 1.000.000 de pesos. Y está la tentación, el enemigo pone la tentación a ver, ¿qué hace? Si coge ese 1.000.000 de pesos y la ocasiona hacia el ladrón, o devuelve ese 1.000.000 de pesos a su dueño y le entrega la billetera a su dueño, que ya sabe porque está la cédula, y más bien se hace partícipe de una bienaventuranza. Dichoso el hombre que pudiendo pecar, no pecó. Dichoso, feliz el que pudiendo pecar, no pecó. Podría haber pecado, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Se mantuvo firme. Dichoso, feliz, dichoso el hombre que pudiendo pecar, no pecó. Dichoso. Ese es el punto más importante. Y esa bienaventuranza, es para nosotros. Y tenemos que aprovecharla. Dichoso el hombre que pudiendo pecar, no pecó. Y hoy Santiago, el apóstol Santiago lo expresa diciendo, bienaventurado el hombre que aguanta la prueba. Porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Si sale airoso, si sale victorioso de la prueba, de la tentación. Dichoso, feliz el que aguanta la prueba, el que sale vencedor. Dichoso. Y es que efectivamente, cuando el enemigo nos pone
las tentaciones, no es algo bueno lo que está buscando. Es ponernos la trampa a ver si caemos. Eso es lo que busca el enemigo. Ahora dice, cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta. Porque esta tentación ha llegado y muchos lo han visto así. Como si fuera Dios el que les estuviera poniendo una zancadilla. No. Es el enemigo. Y también dice que es la misma concupiscencia. Entonces dice que no digas Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Él no tienta a nadie. A cada uno lo tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da luz al pecado. Y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. Entonces nos viene a decir que esas mismas tentaciones no vienen de Dios, no vienen de Dios. Que Dios no es tentado y no tienta a nadie. A cada uno lo tienta su propio deseo. Es lo que nosotros conocemos como la concupiscencia, que es esa tendencia a caer. Esa tendencia al mal, esa tentación de caer y que pareciera como si fuera más fácil pecar, como si fuera más fácil caer que mantenerse en pie. Esa es una tentación grande y esto es peligroso. El enemigo utiliza estas cosas porque él sabe que a él le conviene y a él le conviene mucho eso. Entonces, estamos ante una realidad que es fuerte y que es delicada. Y hay que pedirle al Señor esa sabiduría. Porque nosotros tenemos que enfrentarnos a esa situación donde la realidad del pecado se puede acercar a nuestra vida. Y donde las tentaciones pueden ser muy grandes, muy grandes. Además, hay momentos de prueba en nuestra vida que especialmente son complejos. Por ejemplo, una enfermedad grave. Nosotros, ante una realidad como esa realidad de la enfermedad, pues vamos a tener momentos difíciles y a veces en situaciones muy complejas. Anoche, a las 10 de la noche, estaba visitando en el hospital a una persona que tuvo un accidente. Pues faltó el tema de haberse apuntado el casco. ¿Sí? Tenía su casco, pero solamente faltó abrochárselo, la correíta. Es un tema complejo. Y ya en el momento del accidente, pues el casco salió volando. ¿Sí? Y ahí es donde vienen las cosas fuertes, las cosas duras. Y a una situación muy compleja, tanto para él como para la familia. No estamos exentos, ninguno de nosotros está exento de eso. De un accidente, de una enfermedad grave, y menos cuando llegan enfermedades complejas, como las famosas enfermedades autoinmunes. Esas famosas enfermedades autoinmunes que no tienen cura, como el lupus o cualquier otra, o las famosas enfermedades huérfanas. ¿Sí? Que usted tiene unos síntomas de una enfermedad y no coinciden con ninguna enfermedad conocida. No coinciden con ninguna enfermedad conocida. Las famosas enfermedades huérfanas. Y es un tema complejo, porque a veces son cosas durísimas. O enfermedades que le da a una persona entre 100,000, entre 1,000,000, porque también puede pasar. Momentos de prueba como esos pueden llegar a nuestra vida. Momentos que nos pueden mover el piso, como decimos. Y no es fácil. Pero es necesario saber que hay una bienaventuranza. Dichoso el hombre que soporta la prueba. Dichoso.
porque si sale airoso recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Recibirá la corona de la vida. Dichoso el hombre que soporta la prueba. Entonces, ese sí es un proceso que es duro, que es difícil, pero que hay que vivir, que es necesario vivir, soportar la prueba. Ahora, no perdamos de vista que en medio de todas nuestras pruebas, si Dios las ha permitido, es porque hay algo muy bueno detrás. No podemos olvidar lo que dice el Señor en Romanos 8:28. No lo podemos perder de vista. Romanos 8:28 nos dice, todo lo que sucede es para bien de los que aman a Dios. Todo. Y todo es todo. Entonces, aún las situaciones más duras, más difíciles que se puedan presentar en la vida, si Dios ha permitido que se presenten, son para bien. Siempre, en todas las circunstancias, siempre son para bien, siempre, aún las más duras. Yo he acompañado procesos de personas que han quedado en una silla de ruedas o en una cama postrados y no se pueden levantar, no sienten los brazos, pueden apenas mover los deditos un poquitico y sin fuerzas. Es un tema fuerte. Y pues todos nosotros sabemos que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. No estamos exentos. No estamos exentos. Entonces ese es un proceso difícil, es un proceso duro. Pero es necesario saber que cuando llevamos ese proceso de la mano de Dios, pues aún así sean las cosas más duras, podemos salir victoriosos y debemos salir victoriosos, sabiendo que el Señor promete una corona de gloria. Una corona de gloria, o sea, lo que el Señor nos promete es muy grande, es muy especial. La corona de la gloria es la salvación. Y ese es el punto clave. Cuando el enemigo nos pone trampas para hacernos caer, para desviarnos, cuando el enemigo pone trampas, es porque él sabe qué es lo que quiere, que perdamos. Cuando el enemigo se rebeló contra Dios, claro, él perdió la gloria eterna del cielo. Y su decisión pues fue tan trascendental porque él conocía a Dios. O sea, él ya estaba en el cielo, él ya estaba contemplando el rostro de Dios, aunque no gozaba de la plenitud en la comunión con Él. Y pues nosotros tenemos ese regalo a través del bautismo, que nos hace sus hijos, y a través de la Santa Comunión, que nos hace templos vivos portadores de Él, y que nos une, nos funde con Él como dos pedacitos de cera que se derriten y se unen, tal cual. Pues eso en los ángeles no está. En los ángeles eso no está. Pero ellos ya contemplaban el rostro de Dios, ya podían ver la gloria del cielo. Y él sabía que estaba renunciando. El enemigo sabía que estaba renunciando. Y por el conocimiento tan alto que tenía de Dios, hizo que su decisión fuera irrevocable. Eso lo encontramos en el número 1332 del Diario de la Divina Misericordia en mi alma de Santa Faustina Kowalska. Que la decisión de esos ángeles que se rebelaron contra Dios fue trascendental por el nivel de conocimiento que ya tenía de Dios. O sea, sabía lo que era el cielo. O sea, nosotros tenemos hasta la tentación de decir, oiga, ¿y el cielo sí existirá o no existirá? Tenemos hasta esa tentación. En cambio, el maligno no. Cuando era el ángel que estaba en la presencia de Dios entre los servidores de Dios, él ya sabía lo que era el cielo y que existía, claro que sí. Y que Dios existía, claro que sí. Él mismo era una realidad espiritual que otros no iban a ver, pero él estaba ahí, estaba viendo el poder de Dios. Y cuando él se rebeló contra Dios y dijo, non serviam, no serviré, y se opuso a Dios, se puso en el camino en contra de Dios, pues claro, inmediatamente estaba tomando una decisión trascendental. Por eso su decisión
trajo esas consecuencias tan grandes y el mal uso de su libertad dio origen al mal. Su mal uso de la libertad dio origen al mal, porque no es obra de Dios. Fue simplemente el resultado del mal uso de la libertad. Y cuando el enemigo tomó esa decisión, fue trascendental. Entonces, él que ya perdió el cielo, nos tiene una envidia a nosotros impresionante. Nos tiene un odio, nos tiene el deseo de la venganza, quiere vernos bien mal, en su máxima expresión. No soporta vernos bien, no soporta vernos contentos, no soporta vernos alegres. Quiere destruir todo. Quiere destruir la obra de Dios en nosotros. Quiere desviarnos. Él no quiere por ninguna razón que nosotros lleguemos a la gloria eterna del cielo. Jamás. Eso no lo va a permitir. Por eso nos pone la tentación. Pero viene un punto. Es una decisión nuestra. Así como la decisión que tomó Él. Porque Él tomó esa decisión y se desvió. Una decisión que tomó. Igualito. Nosotros también podemos tomar una decisión así, pero es una decisión. Por eso, cuando una persona tiene la posibilidad de escoger y escoge un camino distinto al de Dios y pone en riesgo su salvación, tiene que saber que fue su decisión. Que Dios nunca le obligó. Nunca. Y que no puede decir, no, qué culpa, es que a mí me tocó esto. No. Tiene la libertad. Tiene la posibilidad de elegir. Tiene el uso de su voluntad para decidir un camino o el otro. Se no puede decir, no, es que me tocó. Por eso nosotros no creemos en la predestinación, como en ese concepto que se maneja a nivel protestante en algunos, diciendo que es que hay unos que ya están predestinados para salvarse y otros que están predestinados para condenarse. No. Nosotros podemos elegir nuestro camino hoy. Inclusive aunque hayamos llevado una vida de pecado, 40 años en pecado, y hoy decide cambiar, perfectamente puede hacerlo. Y la Sagrada Escritura nos va a decir, aunque el malvado toda una vida fue malo, pero a última hora cambia, se convierte, entra en camino de salvación, no le tendrán en cuenta todo lo malo que hizo esos 40 años, sino la situación en que vive. Y dice lo mismo, si el justo, si el bueno se corrompe, es donde entra el tema de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, que es la corrupción, que es la hipocresía, el desviarse. Dice, si el bueno, que toda una vida fue bueno, pero a última hora se corrompe y termina haciendo cosas muy malas y muere así, no se le tendrá en cuenta todo lo bueno que hizo, no, porque la situación en que está muriendo no es buena. Y nada impuro puede entrar en la presencia del Señor, dice Apocalipsis 21:27, y Dios no le va a obligar a él. Si él no persevera, si él se desvía, entra en situación de pecado, pues Dios, ¿qué puede hacer? Respetar la libertad. Fue su decisión libre y voluntaria, fue su decisión. Nadie lo obligó, fue una decisión que tomó. Entonces eso no lo podemos perder de vista, podemos escoger. Entonces no es que está predestinado para condenarse, no, nadie. Todos, para lo único que estamos predestinados es para la gloria de Dios, pero nosotros decidimos si queremos o no queremos ir. Porque Dios no obliga a nadie. Imagínense cómo sería si alguien llegara al cielo obligado. No es que ni pensarlo. Que llegara al cielo y llegara haciendo mala cara. Yo no quería venir. ¿Por qué me trajeron? No. ¿Cómo sería eso? Sería una cárcel, aunque muy bonita, jaula de oro. No. Es una decisión. Es una decisión. Y lo mismo, al infierno nadie llega obligado. Yo no quería venir, ¿por qué me trajeron? No. Allá uno llega dándose golpes de pecho. ¿Por qué no hice caso? Pero es que mi mamá me decía, mijito, tal cosa. Nunca le hice caso.
Nunca la soberbia nunca dejó obedecer. Nunca agachó la cabeza, nunca quiso hacerse partícipe de esa bendición. Nunca. Siempre se desvió, siempre estuvo en un camino distinto. Es una realidad y es la libertad nuestra. Es la libertad nuestra. Y es el gozo grandísimo que hoy tenemos, que aunque hayamos fallado y hayamos cometido cosas muy grandes y muy graves, hoy las puertas del cielo se pueden abrir si tomamos la decisión, claro, porque no nos van a obligar. No nos van a obligar. Tenemos la libertad para hacerlo. El punto es utilizar bien esa libertad. Porque perfectamente podemos tomar otros caminos que no son. Y hasta justificarnos y decir que es que no sabíamos o decir cualquier otra mentira. Hoy podemos escoger. Y cuando el Señor nos dice eso, bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Recibirá la corona. Esa corona existe. El cielo existe. Y aunque pasemos por las pruebas más duras, tenemos las puertas del cielo abiertas si queremos, si permanecemos firmes en el camino de Dios y no nos desviamos ante la primera tentación. Porque podemos desviarnos, claro que sí, pelear con Dios, claro, perfectamente. Pero podemos también perseverar en el camino correcto y no hay nada más importante. No hay nada más importante. Permanecer y perseverar en el camino de Dios hasta el último instante, aunque eso implique persecución, aunque eso implique ataques, aunque eso implique inclusive llegar al martirio, llegar a la muerte, porque puede presentarse. Claro que sí, perfectamente. Y más aún hay que pedirle al Señor esa gracia, que nosotros podamos tener ese regalo, de llegar a nuestra meta, que es la eternidad, y gozar de esa presencia de Dios, aunque aquí pasemos por la prueba de la aflicción, del martirio, de la tortura, porque perfectamente puede pasar y sabemos que está pasando en nuestro mundo. Hay muchos que hoy son martirizados por causa de la fe. O hay gente que muere a causa de la fe. Y sabemos que hay sitios especialmente donde ese tema todavía está en pie. Por ejemplo, Siria. La guerra en Siria no es otra cosa. Es la guerra de algunos musulmanes fundamentalistas que están acabando con los que llaman infieles, que somos nosotros, los creyentes en Cristo. Y están allá en misa, por ejemplo, en Nigeria. Estaban en misa, de un momento a otro entraron hombres armados, disparando con sus metralletas, lanzando una granada allá en la mitad del templo, y acabaron con la vida de 90 personas. Claro, eso no sale en las noticias. ¿Sí? Saldrá que fulanito se separó y se volvió a casar por 5ª vez. Esas son las noticias ahora, importantes. ¿Sí? Pero esas otras no. ¿Sí? Y hay sitios donde hay esa persecución. ¿Sí? Nicaragua, sin ir tan lejos. Nicaragua. Sin poder decir absolutamente nada, porque de una vez, si no le echan a la cárcel 27 años como el monseñor Rolando Álvarez, aunque ya lo deportaron, ya lo sacaron, ya lo echaron del país, le quitaron la nacionalidad y la posibilidad de volver al país y muchas otras cosas más, pues aunque hay esa persecución, pues tenemos que saber que hay que estar preparados. Y si un día Dios nos concede la gracia del martirio, bendito sea Dios. No habría nada más grande. Es uno de los regalos más grandes. Entonces, ese cielo existe. No lo perdamos de vista. No dudemos. No vacilemos. ¿Será que sí? ¿Será que no? No dudemos. Esa corona de gloria llegará. Aunque hoy estemos crucificados en una cama por la enfermedad, por un accidente, por lo que sea. Aunque estemos en la cruz de una situación económica difícil, adversa, que no salimos, que no podemos, que no, porque es una situación que se puede presentar perfectamente. Pero si nosotros vencemos tentaciones y entramos en un camino en que el Señor mismo será el que nos pondrá esa corona de gloria, ¿qué mejor? Entonces, no quitemos nuestra vista del cielo.
No desapeguemos nuestra mirada de la gloria eterna que es la salvación. No perdamos de vista que existe, porque como les digo, hoy hay una tendencia en el mundo a negar todo, a negar la misma existencia de Dios, la misma existencia del maligno. Por ejemplo, lo que les decía de ese club satánico para niños. Es que no recuerdo cómo es el nombre, pero es algo así como Satanás después de la escuela, ¿sí? Algo así. El club de Satanás después de la escuela, ¿sí? Como Satan Before School Club, algo así. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen ellos que son de la iglesia satánica? Eso existe. Fueron los primeros que pelearon cuando se acabó la ley del aborto como un derecho. Fueron de los primeros que salieron a pelear y a decir, no, espérense, no nos quiten el aborto porque es que el aborto es esencial en nuestro culto satánico. Es esencial. Por algo será, ¿no? ¿Y ellos qué es lo que dicen? Que ellos no creen en Dios, que creen en la ciencia. Que Satanás no existe, que solamente le pusieron ahí un nombre simbólico, ahí como por ponerle un nombre simbólico a su iglesia y a su club. Pero que Satanás no existe, y que los famosos ritos satánicos donde hay sacrificios humanos, que eso no existe, que eso es mentira. Cuando no es así, ellos sí utilizan sacrificios humanos dentro de sus ritos satánicos. Eso no es como lo pintan. No, que nosotros lo que creemos es en la ciencia y nos reunimos para hablar de ciencia y para demostrar que definitivamente no existe, que lo único que existe es la ciencia, como contraponiéndola, cuando nunca se ven contrapuesto, y que hay que hacer obras de misericordia, que la filantropía, que hay que recoger mercados para ir a llevarle a que está pasando hambre y que ellos son los abanderados de eso. ¿Sí? Esa es la estrategia del enemigo, hacer creer que el diablo no existe, cuando tiene una iglesia para él y hacen sus ritos satánicos. Pero el discurso que manejan es uno exactamente contrario, no que eso no existe, que el diablo no existe, que el infierno no existe, que el cielo no existe, que Dios no existe, que lo único que existe es la ciencia. Entonces, si yo puedo tocar este libro, esta revista, es porque existe, pero si no puedo tocar a Dios es porque no existe. Así de fácil. Y que creemos en la ciencia. Ese es el discurso que se maneja. Qué curioso. Qué curioso. Y el enemigo todos los días está buscando hacer creer que Él no existe. Que en dónde está, que dónde lo han visto. Más aún llama mucho la atención en procesos de algunas personas que han sentido ataques del mal. Personas que se han enfermado de cosas rarísimas, extrañas. Que por ejemplo, que usted no puede comer nada, se toma un vasito de agua y córrele para el baño con soltura, no le paró nada al estómago y no puede comer nada porque todo le da soltura, todo le da enfermedad, todo se vomita, no puede comer nada y resulta que pasan 3 meses y ya está como en los puros huesos, como un esqueleto. Y le hacen todos los exámenes y sale todo perfectamente bien. El médico lo felicita, solamente que después lo voltea y lo mira, que ya está como una calavera. Y ahí sí como que dicen, tan raro. Yo he conocido casos así. Yo he acompañado procesos así. Y cuando dice, bueno, todos los exámenes salieron bien, el médico lo felicitó. Si no es porque está a punto de morirse, pues no lo felicitaría, pero el médico lo felicitaría porque todos los exámenes salen perfectamente bien. Todos. Y está que se muere, no le para nada, ni una gota de agua en el estómago, es así. Pues hay una ventaja cuando el enemigo sale de la oscuridad y nos ataca, o que vemos cosas o sentimos cosas, que vemos que pasa una sombra o que alguien se nos echó encima, cosas por el estilo. ¿Sí? Cuando somos atacados por presencias del mal, cosas, ataduras que se presentan y que hay casos. Hasta de eso saca Dios cosas buenas. Porque ante ese ataque tenemos que saber una cosa, si existe el diablo, existe Dios. Y si esa situación negativa que nos afectó, que nos asustó, que nos dejó terriblemente asustados, o que afecta efectivamente nuestra economía, que toda empresa que arrancamos se va a la quiebra, o cosas por el estilo, que no le sale trabajo y trabajo que le sale, trabajo que se acaba en menos de nada, o la misma empresa donde lo contrataron se acabó, esas ataduras existen.
Pero cuando nosotros somos atacados por el mal, ¿cómo negar que existe? Y ahí el enemigo pierde, porque cuando él hace creer que no existe, que lo que yo toco físicamente lo único que existe, que el resto nada más existe, pues él pierde la ventaja y queda al descubierto. Inmediatamente nos damos cuenta de quién es. Pues ahí viene una bendición para nosotros y un regalo para nosotros, que podemos darnos cuenta que sí existía cuando él hacía creer que no, cuando se la pasa diciéndonos que no existe. Entonces, hay un punto clave: la vida eterna existe, el cielo sí existe, y vale la pena luchar por él, así tenga que hacer las renuncias más grandes de la vida, así tenga que dejar atrás todas esas cosas que le llaman la atención, pero que no son de Dios. Y aunque tengan que renunciar de corazón y así le duela el alma, hay que hacerlo. Cuando logra dejar atrás todo esto y empezar una vida según Dios, pues se encuentra la fuente de su paz, de la tranquilidad y la serenidad. Y es lo más importante en la vida, porque es la fuente de la salvación. Es la fuente de la salvación. Entonces no perdamos de vista eso. Y aunque hoy estemos pasando por las pruebas más duras, postrados en la cama de un hospital, postrados en una cama que no podemos movernos o lo que sea, luchemos por perseverar en el camino de Dios. No nos desviemos. Si Job perdió todo, perdió 10 hijos de un día a otro, de un momento para otro perdió a sus hijos. Todos sus hijos murieron, todos. Es que no quedó uno solo vivo para consolarse, que bueno, al menos el menor me quedó. No, no quedó ni uno solo vivo de los 10 que tenía. Y todos los que tenía, sus 7,000 ovejas, sus 3,000 camellos, sus 500 yuntas de bueyes, sus 500 asnas, todos se llevaron, mataron a todos los empleados. Eran funerales por montón. Eran funerales colectivos de mucha gente. Todos los servidores. Todos muertos. Y es lo que dice que es: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si recibimos de Dios de los bienes, no vamos a recibir los males. Y no pecó. En cambio, nosotros por cualquier bobadita, y ya estamos peleando con Dios, y ya castigamos a Dios porque ya no volvemos al templo, castigando a Dios, y ya mejor dicho que no nos digan de Dios nada, y que rezar el rosario menos, y ya lejísimos de Dios. Veamos la acción de sabiduría para que en medio de la prueba demos un resultado perfecto. Ante la tentación venzamos, porque esa corona de gloria nos espera. Esa corona de gloria es una realidad. Llega. Aunque de momento no la veamos, pero Dios tiene planes perfectos. Y esa corona de gloria es nuestra corona, si queremos, claro. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a permanecer y perseverar hasta el último instante en ese camino. Así sea. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Padre bueno, creemos con todo el corazón que estás presente en este santísimo sacramento. Lo creemos desde hace 2000 años, sin dudarlo jamás, un solo segundo. Hoy queremos suplicarte que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.